Veamos Romanos 9:5 y vamos a ver cuál es la mejor traducción al español para entender que Yeshua no es Dios como dice la primera versión, que vamos a ver, que es Reina Valera 1960, que vierte así a Romanos 9:5. Dice de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta versión se dirige una bendición a Cristo, del que se dice que es Dios sobre todas las cosas. De ahí que muchos usuarios de esta traducción y de muchas otras que traducen este versículo de una manera similar, lo esgriman para tratar de probar que la Biblia llama Dios a Yeshua. Sin embargo, existen en español eruditas versiones que traducen Romanos 9:5 de manera distinta, ya sea en el texto principal o en las notas. Por ejemplo, en la Biblia del Peregrino y su llamada La Biblia de nuestro pueblo del 2006, traducida por Luis Alonso Schockel, dice así: los patriarcas, de su linaje carnal, desciende Cristo. Punto. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Amén. En el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, por Pablo Besson del 1981, dice así: cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne. Punto. El que es sobre todo, sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Otra versión, la de los testigos de Jehová, dice así: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios está sobre todos. Sea bendito para siempre. Amén. Otra versión, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, del 1979. Ellos pertenecen, los patriarcas, y de ellos desciende, según la carne, el Mesías. Dios que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Otra versión de Felipe Fuenterrabía, de 1994, dice: de ellos son los patriarcas y de ellos es la descendencia natural del Mesías, el que está por encima de todas las cosas. Dios sea bendito por los siglos. Amén. Otra versión de Zenén Vidal del 2015: a ellos pertenecen los padres y de ellos procede el Mesías en cuanto a la carne. Punto. Dios que está sobre todo es bendito por siempre. Amén. Nuestra Biblia española dice así: suyos son los patriarcas y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Otra versión de Gonzalo Báez Camargo y Alfonso Lloreda dice: les pertenecen los patriarcas y de ellos procede el Mesías en cuanto a lo humano. El que está sobre todos, Dios sea bendito eternamente. Bueno, y vamos con Reina Valera revisada de 1995, que dice así: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y otra posible traducción, como dice acá, es: vino Cristo, alabado por siempre sea Dios, que está sobre todas las cosas. Como podemos ver en estas versiones, ya sea en el texto principal o en las notas, ofrecen una traducción en la que la alabanza o bendición se dirige a Dios, a quien se distingue claramente de Cristo. No pueden usarse, por lo tanto, para probar que Yeshua es llamado Dios. Ante una diferencia tan evidente de significado entre estas dos opciones de traducción, tenemos que saber cuál es la correcta. ¿Cuál identifica a Cristo con Dios o cuál la distingue claramente? Veamos. A la hora de resolver esta cuestión es necesario tener en cuenta que los más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento se escribieron en lo que se conoce como scriptio continua, es decir, sin separar palabras, oraciones o párrafos y sin signos de puntuación entre las oraciones o al final de estas. Por ejemplo, en la foto que vamos a ver ahora podemos ver una página del papiro, que es la página 26, y un códice que contiene varias de las cartas de Pablo, copiado alrededor del año 200 de nuestra era. Por esta razón, los editores del texto griego, incluidas las diversas ediciones del Textus Receptus o texto recibido, y los que lo vierten a otros idiomas como el español, añaden a su criterio los signos de puntuación necesarios para transmitir el significado correcto del texto. Para tomar la mejor decisión de traducción, han de examinar con cuidado la semántica, la gramática y el contexto del pasaje. Veamos lo que sería una traducción muy literal de Romanos 9:5 sin incluir ningún signo de puntuación. Sería así: de los cuales los antepasados y de entre los cuales el Cristo, lo según carne, el que es sobre todos Dios bendito hasta los eones. Entonces, a ver, ¿es la gramática la que va a decidir la puntuación a colocar en Romanos 9:5 para transmitir sentido correcto? No. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento
por Felipe Fuenterrabía, que lo citamos recién, en Romanos 9:5 agrega una nota y dice así: según como se puntúe la segunda parte de este versículo, la doxología aquí contenida, Dios, bendito por los siglos, puede referirse a Dios Padre o a Cristo. No están conformes los autores en decidirse por uno o por otro sentido. Por la sola gramática no se puede resolver definitivamente. La mayor parte de los autores católicos refieren a la doxología a Cristo y encuentran aquí una expresa afirmación de la divinidad de Cristo por parte de Pablo. Felipe de Fuenterrabía, religioso franciscano capuchino, fue profesor de Sagrada Escritura del Colegio de Teología de Pamplona. Aunque este autor admite que la mayoría de las versiones católicas refieren la doxología a Cristo, es muy revelador constatar cómo él, a pesar de que fue profesor de la Sagrada Escritura en una institución católica, en su traducción refiere la doxología a Dios. Además, en la lista que citamos anteriormente, de autores católicos, además de la suya, que también refieren la doxología a Dios, es decir, que dan la bendición a Dios, distinguiéndose de Yeshua. También una nota de la Nueva Biblia Española, que también citamos, explica lo siguiente: suyo, el Dios soberano, es un texto conjetural. El transmitido dice: el Mesías, el que está sobre todo, punto, bendito sea Dios por siempre. Los autores difieren sobre la puntuación y traducción del texto. A este respecto es muy interesante el comentario sobre la puntuación de Romanos 9:5 de Bruce Metzer, que dice así: como los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento carecen de una puntuación sistemática, los editores y traductores del texto tienen que introducir los signos que convengan a la sintaxis y a la semántica del texto. Este pasaje ha sido objeto de amplio debate en torno a la cuestión de si Pablo quiso o no relacionar a Dios o a Yeshua. Las principales interpretaciones son las siguientes: el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos sean por los siglos. Dios, que está sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. O aquel que es Dios sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. O aquel que está sobre todas las cosas es Dios, bendito por los siglos. Entonces, es de tener en cuenta la conclusión a la que llegó la mayoría del comité del griego del Nuevo Testamento sobre la mejor puntuación en Romanos 9:5 y que encontramos en la página 458 del comentario textual de Metzger. En la opinión de la mayoría del comité, al tomar en cuenta el tenor general de su teología, se consideró que era prácticamente imposible que Pablo expresara la grandeza de Cristo llamándolo Dios bendito por los siglos. En cuanto a la puntuación, la mayoría prefirió la primera. Como vemos, la gramática griega permite traducir y puntuar Romanos 9:5 en ambas maneras, señalando a Yeshua como Dios o distinguiéndolos con claridad. En el caso de la mayoría del comité griego del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas, su decisión se basó en la teología del apóstol Pablo. También la obra, que es Análisis Gramatical del Griego del Nuevo Testamento por Max Cernik y Mary Grosvenor, indica que en Romanos 9:5 se puede entender que la bendición es para Dios, o que se dirige a Cristo también. Ambas opciones serían gramaticalmente correctas. Ahora vamos a ver la imagen donde está la explicación de este libro a la frase que analizamos. En el texto, como vemos, demuestra que cuando utilizamos un punto es Dios el que es bendito por todos los siglos, o sea, se refiere a Dios el Padre, al creador del universo. Y cuando se usa una coma, se estaría hablando o dando la bendición al Mesías. Entonces, si no es la gramática, veremos si la semántica y el contexto bíblico pueden señalarnos objetivamente cuál es la mejor traducción de este versículo. ¿Qué indica la semántica que estudia el significado de las palabras sobre las que usa Pablo en Romanos 9:5? Primero podemos notar que la combinación de las palabras griegas que vemos en la pantalla, en el punto número 1, que Reina Valera traduce 1960, ¿no? Reina Valera 1960 traduce sobre todas las cosas en Romanos 9:5, también se usa en Efesios 4:6, donde Reina Valera 1960 traduce sobre todos y se aplican a un Dios y Padre de todos. Obviamente, solo un Dios y Padre puede estar sobre todos o sobre todas las cosas, y ese es el Dios Padre de Yeshua, Jehová. Por lo tanto, el uso bíblico de esta palabra griega en el punto número 1 apoya la traducción que no identifica a Cristo con Dios o al Mesías con Dios. Segundo, en el punto número 2, la palabra griega que aparece, el adjetivo, que vemos en Reina Valera 1960, traduce bendito y ocurre 7 veces en el Nuevo Testamento.
además de en Romanos 9:5. Y en todos los casos se refiere a Jehová, al creador del universo, como vemos en todos estos versículos, en Marcos 14:61, Lucas 1:68-69, Romanos 1:25, 2 Corintios 1:3, 2 Corintios 11:31, Efesios 1:3 y 1 Pedro 1:3. Respecto a este punto, es muy interesante la nota de Romanos 9:5 que incluyó el misionero y pastor evangélico bautista Pablo Besson en la primera edición de su Nuevo Testamento publicada en Buenos Aires en 1919. Como vemos en este texto, Besson comenta que Pablo utilizó en Romanos 9:5 una tradicional fórmula de bendición hebrea de Jehová, Dios, usada también en otras partes de la Biblia y en escritos judíos como el Talmud. También señala que el Mesías no es Dios bendito, es su Hijo. Así, el significado del adjetivo que mostramos recién apoya con claridad una traducción que no identifica a Yeshua el Mesías con Dios. ¿Y cuál es la traducción que está de acuerdo con el contexto en Romanos 9:5 entonces? Primero, si colocamos la puntuación en Romanos 9:5 que da a entender que Yeshua es el Dios Todopoderoso, ¿no estaríamos provocando una contradicción con Romanos 15:6, donde el apóstol Pablo anima a los cristianos a glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, el Mesías? Es decir, si Jehová es el Dios y Padre de Yeshua, ¿cómo entonces podría Yeshua ser llamado Dios sobre todas las cosas y al mismo tiempo adorar él mismo a otro Dios? Segundo, en 1 Corintios 15:28 se dice que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Si interpretamos que Yeshua es Dios sobre todas las cosas, ¿por qué alguien tuvo que sujetarle a él todas las cosas? ¿Y por qué el Hijo mismo ha de sujetarse a Dios? ¿Sería bíblico afirmar que Dios Todopoderoso tiene que sujetarse a alguien? Entonces, después de analizar estas pruebas, podemos concluir afirmando, 1, que la semántica prueba que la traducción correcta de Romanos 9:5 es aquella que distingue a Yeshua del Todopoderoso, de Jehová. Y 2, que el contexto bíblico indica con claridad meridiana que en el capítulo 9 de la carta de Romanos, después de enumerar sucesivamente varias de las bendiciones que había recibido de Dios el pueblo de Israel, Pablo concluyó bendiciendo a Jehová, Dios, como hace en otras ocasiones a lo largo de esta y otras epístolas, con una popular fórmula judía de bendición usada en la Biblia hebrea, los targúmenes, el Talmud, etc. A esta conclusión también han llegado muchos traductores y estudiosos de la Biblia, además de los ya citados. Por ejemplo, Francisco Lacueva, conocido teólogo, inclusive trinitario, traductor de Reina Valera 1977 y colaborador de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en la traducción de la Biblia textual, el cual advirtió a Romanos 9:5 distinguiendo a Cristo de Dios en su Nuevo Testamento interlineal. Y decía así, de quienes son los patriarcas y de quienes procede el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Aquí se puede ver la imagen del interlineal de la cueva. El Nuevo Testamento interlineal palabra por palabra de las Sociedades Bíblicas Unidas de 2012 también traduce a Romanos 9:5 distinguiendo a Dios de Yeshua, de quienes son los padres y de entre los cuales procede Cristo según la carne, el que está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Tampoco la versión latinoamericana, que es una revisión efectuada por Gonzalo Báez Camargo de la revisión hispanoamericana, ni la Revised Standard Version llaman Dios a Yeshua en Romanos 9:5. Estas fueron publicadas juntas en una edición bilingüe en 1953 por la Sociedad Bíblica Americana, como se puede apreciar en la imagen que estamos viendo en pantalla. De la misma forma, el helenista William Barclay no identifica a Dios con el Mesías en Romanos 9:5 en su traducción de Comentario al Nuevo Testamento, volumen 8. Dice así, suyos son también los patriarcas, y de ellos, en cuanto a su naturaleza humana, vino el ungido de Dios. Bendito sea siempre el Dios que está sobre todo. Amén. Hasta un teólogo evangélico tan influyente como Karl Barth vertió Romanos 9:5 distinguiendo con claridad a Dios del Mesías. Otras versiones en español ofrecen la traducción que no identifica a Dios con el Mesías como alternativa en una nota, como lo hemos comprobado recién con Reina Valera 1995. Así lo han hecho también Dios habla hoy, edición de estudio, nueva versión internacional, nueva traducción viviente, nueva traducción interconfesional, palabra de Dios para todos, etc. Asimismo, tengamos en cuenta que las traducciones citadas no son las únicas que vierten Romanos 9:5 de una manera que no llama a Dios
a Yeshua. Existen muchas otras en varios idiomas también. Como vemos, la traducción de Romanos 9:5, en la que se distinga con claridad a Cristo del Dios Todopoderoso, es correcta tanto semántica como gramaticalmente, y está de acuerdo al contexto de la carta a los romanos, al de la enseñanza de Pablo en sus otras cartas y al del mensaje de toda la Biblia. Además, avala la exactitud y fidelidad de esta traducción el que se lea la que ofrecen muchos traductores y eruditos bíblicos que creen y enseñan inclusive el dogma de la Trinidad, el falso, ¿no? Lamentablemente, ha existido y existe mucha presión ideológica y económica sobre muchos editores y traductores que afecta la fidelidad de las versiones de la Biblia, especialmente en versículos de importancia doctrinal. Les animo a leer los siguientes artículos que voy a dejar en descripción sobre la influencia de la teología y la mercadotecnia en la traducción de las Santas Escrituras.